por si después alguno quiere verlo. Pero básicamente lo que les estaba contando que es, ustedes tienen una función que lo que tiene que hacer es procesar la clave y devolverme un número. Ese número es el que después le aplican módulo para entrar a la tabla de hash. El tema de hacer módulo adentro de la función de hash generalmente no lo hacemos porque queremos que la función de hash sea independiente de ese número, ¿sí? Es como son dos cosas separadas. Una es la función de hash que te calcula un número a partir de la clave y la otra cosa es aplicarle una operación de módulo para usar la tabla de forma circular, ¿sí? Por eso generalmente esto no lo hacemos. Dejamos el módulo fuera. Segunda cuestión. Vi también que hacían cosas como... ¿Qué cuentas podemos hacer? No sé. Número igual a, no sé, clave por 5, por poner alguna cosa, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa acá es que no estamos... A ver, si yo hago... Si yo acá abajo... Dejémoslo así. Llamo función hash y le paso la clave 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esto me va a dar un número. Ahora, si yo hago... no sé, sin 1, 2, 3, 4 y tengo por ahí otro string que es otro 1, 2, 3, 4. Si yo hago esto y si yo hago esto, ¿sí? No está garantizado que esto me devuelva lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy usando acá es clave la dirección de memoria. ¿Sí? No estoy usando. Entonces no está garantizado que esta dirección de memoria sea la misma dirección de memoria que esto. Quizás sí por cómo se compila. El compilador ve, bueno, tengo 1, 2, 3, 4 literal, 1, 2, 3, 4 literal. Lo pone en la sección de datos estáticos y usa el mismo puntero. Pero no está garantizado que eso suceda, ¿sí? Entonces cuando hagan la función de hash, no usen el puntero, usen el contenido de la clave. ¿Qué sería una buena función de hash? Que también preguntaron. Una buena función de hash es una función que usa, primero, que usa los elementos de clave. ¿Sí? No vale simplemente, o por ejemplo, si yo hago esto, estoy usando el elemento, sí, pero estoy usando nada más que el primer carácter de la clave. Dejando de lado que la clave podría ser nula, pero eso no importa. Estoy usando solamente un elemento de la clave. Lo que quiere decir es que cualquiera de las claves 1, 3, 4... 1, 4, 5, 6, 1, 6, 7, 8, lo que sea. Todas estas claves me van a devolver la misma posición en la tabla. Van a colisionar todas las que empiecen igual, ¿sí? Por más que sean claves larguísimas, van a terminar colisionando porque estoy usando un solo elemento de mi clave. Lo mismo sucede si yo hago que esto sea, por ejemplo, una especie de... Hagamos así. Vamos así, esto es 0 y hagamos 0, ahora por clave sub i y más, y lo que hacemos es número más clave sub i, ¿sí? ¿Qué problema hay con esto? No es tanto un problema que se vea a simple vista, pero el casi problema que tenemos es que hay claves que son quizás que se ven diferentes, pero que me dan el mismo resultado. Vos tenés que estar seguro que entre dentro de la capacidad de hash. No veo cómo sería independiente. Es independiente. Volvemos. Primero terminamos con esto y después vamos al otro. Por ejemplo, para este nuevo algoritmo, las claves. No sé. Casa y saca irían al mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, porque estoy usando los elementos, estoy sumándolos. Y como son las mismas letras pero cambiadas de lugar, va a ser lo mismo, ¿sí? Va a devolver el mismo número, van a tener la misma posición. Entonces generalmente buscamos una función que sea sencilla, que use todos los elementos de la clave, pero que quizás haga un poquitito más sofisticado que esto. No hace falta que sea demasiado sofisticado tampoco, podrían hacer una variación ínfima, por ejemplo, no sé, quizás si hacen algo así, ahí ya están usando todos los elementos, a cada uno le están aplicando una multiplicación que depende de la posición en la que está, así que esto y esto ya no me devuelve lo mismo. Quizás corren el riesgo de que como es una multiplicación y bueno, se va transformando en cosas grandes, quizás
tenemos un overflow y quizás el número se nos va de rango, pero bueno, esas son cosas que después van a ir viendo. Pueden usar desplazamientos, rotaciones de bits, operaciones de bits en general, AND, OR, XOR. Bueno, sean creativos, no importa. Lo importante es que usen toda la clave, que no usen el puntero, ¿sí? Porque el puntero no significa nada. Y lo otro importante es que almacenen. Ya muchos consultaron a ver cómo se hacía. Algunos confirmaron, algunos consultaron para confirmar si se hacía de esa forma. Eh, no se almacena el valor solamente en el hash, sino que se almacena un par clave-valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero yo tengo que saber si un elemento colisiona. Una colisión no es cuando el hash me devuelve el mismo número. Una colisión es cuando el hash me devuelve el mismo número, pero adicionalmente la clave es distinta. Si la clave es la misma, no es una colisión, es la misma clave. Entonces tengo que tener una forma de compararlo y por eso tengo que almacenar la clave, ¿sí? Almacenar la clave otra vez no es almacenar el puntero, porque el usuario me puede modificar el puntero. Si me modifica el puntero, por más que compare las claves que yo tengo, voy a comparar ese mismo puntero, me va a dar lo mismo y siempre voy a estar suponiendo que es siempre la misma clave, ¿sí? Tengan cuidado, entonces almacenen pares clave-valor, almacenen copias de la clave, con la función de hash usen toda la clave y ya está. Ahora, volviendo a la pregunta que me habían hecho, pusieron más preguntas. ¿Podrías hacer una operación diferente con varias letras de la clave, tipo clave 0 por 2? Sí, nadie te lo impide. Si puedes garantizar que tenés dos elementos, por ejemplo, sí, tres elementos. Después, acá me habían preguntado, vos tenés que estar seguro que dentro de la... Bueno, sí, lo que decía al principio, muchos hacen esto. Tienen la cantidad acá y devuelven esto. Y después para acceder a la tabla hacen, no sé, tabla sub función hash clave, no sé, tabla, el tamaño, ¿sí? Cantidad, la cantidad de elementos que tiene la tabla. Y esto está garantizado de que no me salga de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque aplico la operación módulo. Primero que estás confiando en la función de hash, también por la definir de esa forma, pero lo que les digo yo es que nosotros buscamos que la función de hash solamente dependa de la clave, la cantidad la sacamos afuera, ¿sí? La función hash solamente tiene la misión de, a partir de la clave, calcular un número y nada más. Y lo que hacemos afuera es esto y aplicamos el módulo afuera, ¿sí? Nosotros sabemos que la función hash se aplica sobre la clave. Si lo hicieron de la forma de que le pasan el int y hacen el módulo adentro, no está mal, ¿sí? Simplemente nosotros, en general se busca hacer el otro estilo, que es este estilo, donde se aplica la operación módulo afuera y la función de hash es independiente de la cantidad de elementos de la tabla, ¿sí? Está mal si corto la función de hasheo después de 12 iteraciones. ¿Cómo de 12 iteraciones? ¿De 12 elementos? O sea, ¿truncás la clave a 12 elementos? Puede ser que la tuya dé lo mismo después de 2 iteraciones. ¿Por qué? Porque lo que dijimos acá, si haces algo parecido a esto, posiblemente cuando i se haga muy grande y empieces a multiplicar valores por algo muy grande, quizás tenés un overflow. Digamos, tenés números más grandes de los que puedes representar en un int, que 12 suena a poco, pero puede ser. Y entonces vos estás sumando cosas que ya tiró overflow, ya se fue a cero, o quizás dio la vuelta, o quizás una cosa medio rara. Pero sí, puede ser que tranquilamente puede pasar eso. Eh, bueno, y la dejamos así entonces, así como. No hace falta que usen esta función que yo les propongo acá. La idea es simplemente que usen todos los elementos de la clave, ¿sí? Y si es posible, que como los usen, sea independiente de la posición en la que estén. O sea, o que se. Digamos que estas dos cosas no den lo mismo. O que 1, 2, 3, 4 no dé lo mismo que 4, 3, 2, 1, que 1, 2, 1, 3, 4, 2, ¿sí? Cualquier permutación que hagan acá, todas estas claves, si nosotros no ponemos este término o un término que dependa de la posición, todas estas claves nos van a ir al mismo casillero. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, sí, yo qué sé, todas las funciones de hash van a tener colisiones en algún punto. Pero bueno, intentemos por lo menos meterle un poco de voluntad como para que eso no pase. Igualmente tenemos casos, por ejemplo, la implementación de hash de Python
creo que hablamos de esto. Python, por ejemplo, en realidad todos o la mayoría de los lenguajes de programación que implementan hashes, Python, JavaScript, Java, ¿sí? Suelen usar hashes cerrados, ¿sí? O sea, sin listas. ¿Por qué? Bueno, porque es un poco caro después el tema de no solamente de encadenar, sino de recorrer con muchas indirecciones. Eso es un tema que por ahí van a entender más cuando vean el funcionamiento de la memoria caché, los distintos niveles de caché y cómo afecta la localidad de los datos al tiempo de ejecución de las cosas. Entonces es mejor ahorrarse todos esos saltos, tener todo bien compacto en una tabla y teniendo el cuidado de redimensionar cuando es necesario, se puede lograr una mejor performance. ¿A qué venía esto? Eh, el tema de la calidad de la función de hash. Por ejemplo, Python tiene una función de hash que no es tan buena, es muy rápida de calcular, pero no es tan buena, y lo compensa con un método de resolución de colisiones que se supone que es mejor a lo que usan los demás, ¿sí? Por eso, el tema de resolución de colisiones es todo un tema. Como vimos, está la más fácil, que es la lineal, está la cuadrática, está hashear dos veces, hay uno que se llama el método del cucú que pone y saca cosas por todos lados. Hay muchas variantes. Pero sí, en general cualquier función de hash que pongan, siempre y cuando no use la dirección de memoria, que eso es lo único que nos sirve. Si usan por lo menos un elemento de la clave, ya estaría bien, ¿sí? Pero lo ideal sería que usen todos los elementos de la clave y de alguna forma, si pueden hacerlo independiente de la posición, mejor. ¿Size como respuesta a todo? ¿De qué estábamos hablando ahí? Ah, sí, igual size no es ilimitado, size tiene cierta cantidad de bits y cuando nos pasamos esa cantidad, ya está. El principio de localidad, sí, el principio de localidad, cuando vos tenés todo más juntito en la memoria y el procesador va a buscar, bueno, sí, cosas de otra materia, es el principio de localidad, eso nos ayuda a que nuestras operaciones se realicen más rápido, ¿sí? Si tengo que ir saltando en memoria con punteros, y das vos decís, bueno, pero tengo dos indirecciones por ahí significa ir a buscar dos veces más a la calle y eso te hace que sea muchísimo más lento que tener todo juntito, recorrer por ahí una resolución lineal que recorre 3-4 casilleros más, acá recorriste 4 o 5 casilleros más, en el otro hiciste dos indirecciones, ¿y cuál es mejor? Bueno, por ahí si esto está todo junto, estas 4 recorridos de más o 5 que hiciste, es muchísimo más rápido que hacer dos indirecciones a lugares de memoria que están más lejanos, pero eso es tema de otra materia. Si la función lo dice como size, ¿me conviene cambiarla a un sign long? No, es lo mismo. Está bien, no hay problema. De hecho, yo creo que size sería lo más correcto. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando acá sí, es un tamaño, es una posición, una tabla en realidad, lo que vamos a buscar en definitiva. Pero en realidad lo que pongan no está mal, ¿sí? Quizás lo más correcto sería decir que esto es sin signo. Después, bueno, será un unsigned long o un unsigned int o lo que sea. Pero en principio decir que no tiene signo porque no nos interesa que sea positivo o negativo. En definitiva, elijan lo que elijan, va a funcionar igual, ¿sí? Con más o menos bits, con más o menos rango de números, pero va a funcionar igual. No hay mucho problema. No es lo mismo que lo de unsigned long. Sí, size creo que está definido como unsigned long. Bien, otro tema que les iba a comentar y ahora no me estoy acordando. Alguien me vino con una duda rara ayer. ¿De qué era? Pruebas de volumen. Pruebas de volumen me consultaron mucho por las pruebas de volumen. No sé por qué. Las pruebas de volumen lo único que hacen es algo así. Volumen. Las de hash, ¿no? Lo que hace es poner para un n, ¿sí? Hace así y lo que hace es un hash insertar, o no me acuerdo, insertar creo que es, hash, una clave y un valor. Hace esto, inserta n elementos, después quita los n elementos, me parece, y después inserta otros m elementos.
Estas claves siempre son diferentes. O sea, esta clave en realidad depende de i, ¿sí? La clave depende de i. La clave depende de i. O sea que, por ejemplo, si n es 20 y m es 100, en realidad m creo que es 500, pero póngale que n igual a 20, m igual 100, algo así. Lo que va a hacer es insertar con i de 0 a 19, va a insertar 20 elementos con claves sub i, supongamos clave de 0 a 19. Después va a borrar esos elementos y después va a insertar claves de 0 a 100, o sea, las primeras 20 claves se van a repetir, que ya son las que están borradas, que deberían borrarse, y después termina insertando otras claves nuevas. Pero es básicamente eso lo que hace, no hace ninguna otra cosa rara. No sé por qué tantos tuvieron problema con las pruebas de volumen. Yo, Lucas. Sí, ¿por qué? Yo el problema que tengo no es que no me corre esas pruebas de volumen. Me pregunta tipo el destructor de las pruebas de El volumen. destructor se invoca acá cuando lo llamas a hash quitar. Sí, pero a mí me pasa que no me... que, o sea, a mí se me Las borran pruebas de todas las volumen, claves. cuando crean el hash, le pasan un destructor que lo que hace es verificar que se estén destruyendo estas claves. Es eso Sí, nada más. pero a mí me pasa la prueba de que se borran todas las claves, pero que sin embargo no se invoca el destructor la cantidad de veces que se pide, ni tipo, y que se activa el destructor de errores. Supongo que es porque algo no se llama bien el destructor. Eh, estaría bueno verlo. ¿Vos lo subiste a Kushibo o lo subiste a la página? Lo subí a la página. ¿Tenés un log para mostrar? Como para que lo veamos así. Sí, acá lo tengo guardado. Dale. El mensaje que me dice Charlie Givo, Sí, tipo, sí, sí, por lo menos para ver si tenemos alguna pista de ver qué está pasando y lo vemos. dale, Pasámelo en Slack y lo mostramos en pantalla y vemos. ahí ya lo mando. No lo tiro en TDAS. ¿Eh? ¿En dónde lo paso? ¿Te lo paso en tu privado de Slack? Pásamelo en privado, pásamelo ahí abajo de la teórica, donde quieras. No hay problema. Ahí va. Ahí fue. Vamos a... Opa, ¿está bien? ¿Se quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Vamos a poner esto acá. Ahí. Lo perdí. Acá. Ah, pensé que ibas a mandar una imagen, pero bueno, es lo mismo. Pongámoslo acá. Ya que tenemos... Esto me pasaste. Sí, eso te pasé. Claro, no dice mucho. Se invocó el destructor una cantidad de veces esperada, falló. N sobre 3, porque en realidad esto está definido como M sobre 3, pero lo mismo. Destructor errores. Bueno, destructor errores en realidad es... Cuando creamos el hash, le pasamos una función de destrucción que lo que va haciendo es llenando un vector con la con las claves que fue destruyendo, ¿sí? Y lo que hacemos después es contar la cantidad de claves correctas que tendrían que haberse destruido que aparecen en ese vector. Si por cada clave que tendría que haberse destruido que no aparece en ese vector, se le suma 1 a la cantidad de destrucción errores, la cantidad de errores que tuviste en la destrucción. O sea que tuviste más de un elemento que no llamó al destructor y por eso te está tirando ese Espera, problema. Lucas. Sí, Yo lo que hago es, vos dijiste que tenemos que tener un duplicado de la clave cada sí. vez que pasamos. Eso Yo no gua- afecta al destructor, eso es otra cosa. no, pero lo que yo hago es que yo guardo esa clave en la memoria, esa copia en la memoria dinámica, Sí, y lo que hago correcto. es, cuando voy a destruir algo, destruyo esa copia en la memoria dinámica. ¿No tendría que afectar en el destructor? No. Vos, o sea, está bien lo que haces vos. Vos tendrías que tener algo así.
lo que se guarda en realidad en el hash es un par, y el par tiene clave y tiene Y el elemento. valor. ¿Sí? Sí. Entonces, vos lo que me estás diciendo es, bueno, cuando llaman a... Pasemos esto para abajo. Vos estás almacenando esto. Cuando me llaman a hash quitar, ¿qué hago? Bueno, voy, busco el elemento, encuentro el par que corresponde a esa clave y estás liberando esta clave, ¿sí? Pero además de liberar esa clave, lo que tenés que hacer es llamar al destructor sobre este valor. Sí, Eso es es, lo que hago. eso es lo que estás haciendo. Sí, yo lo que hago es tipo, pongo un puntero de la pongo hash liberar elemento dentro de esa estructura así. ¿Ponés el destructor acá adentro? Sí, tipo, Bueno, eso es ¿cómo otro, me copia eso? otro de los errores comunes. No sé, función destructora, no sé, no me acuerdo cómo le habíamos puesto. No me acuerdo qué tipo tiene. Seguramente es un puntero a función que recibe algo. El agregar la función destructora acá adentro generalmente complica más las cosas. No está mal igual, puedes hacerlo funcionar. Y, y de todas formas, esto no debería significar una complicación. Pero vos estás Pero seguro de que se está llamando al destructor con el valor. sí, sí, porque tengo pruebas mías propias que las corro todo el tiempo y con las mini pruebas funcionando así, funcionaba y lo utilizaba. Ujú. Bueno, Igual, muchos, justamente respondiendo a Nacho, muchos se complicaron por el tema de destructor de lista. Hacer esto sin destructor de lista estaba regalado. Si quieren eh, después les muestro. el tema es que yo en un momento, como no me pasaban las pruebas, tipo, saqué el destructor de acá adentro ¿De y acá lo puse, adentro? tipo, lo saqué de ahí Sí. y lo empecé, o sea, definí el par como lo tenías vos, Es que el como lo tenías destructor vos. debería ir acá. Sí, el destructor lo tengo ahí y también lo tengo en la estructura, o sea, para así cada vez tengo una copia para mandarle a cada par nuevo que creo. Eh, de paso, ya que estamos, esto tiene una capacidad, que puede ser size T, y una cantidad, que también podría ser size T, ¿sí? Ujú. Esto siempre lo tienen que tener para calcular el factor de carga y redimensionar cuando sea necesario. Ah, redimensión, eso les quería mencionar, pero después. Está bien, muchos hicieron esto de poner el destructor acá, ¿por qué? Porque usaron lista con destructores y la lista con destructores le tienen que pasar el destructor de par, pero si le pasan al destructor de par no le pueden pasar el destructor de elemento, entonces si adentro del par ponen el destructor de elemento pueden destruirlo fácilmente. Eh, igualmente me da curiosidad ver cómo lo hiciste. ¿Vos usaste destructor de lista? Sí, yo uso destructor de lista. Porque vos cuando haces hash quitar saca el elemento de la lista y cuando sacas el elemento de la lista no se invoca el destructor de par, ¿no? ¿O sí? Lo Porque que si se yo invoca el hago, destructor de par, también se invoca este destructor y destruís el valor. yo lo que hago, sí, lo que hago es, eh, o sea, voy a la tabla, voy a la lista en la que sé en la que está la clave. Después de eso, llamo a lista borrar de posición para ser más preciso, y lista borrar de posición lo que hace es llamar a lista destruir par, que a su vez llama al destructor. Ok. Estoy Lo pensando que cómo habrás hecho el redimensionar. Eh, el redimensionar reutilizo la función de actualizar claves y sí, de pero ingresar. el redimensionar, vos tenés que sacar los elementos que están en las listas. Reinserto todas las claves. Tipo, Pero rein- cómo sacás los elementos de las listas sin que se destruyan? Es la pregunta. lo que hago es eh, declaro un void asterisco auxiliar, que es un elemento temporal, saco cada uno, o sea, lo que hago es saco los elementos Pero ¿cómo los sacás? Si salen de la lista, ¿no se con destruyen? lista elementos, o sea, tengo una función que es lista buscar o lista elemento en posición, con lista elemento en posición y lista buscar, lo que hago es, tipo, como
aisleo el elemento, tipo, lo saco del par, en el par pongo que el puntero, el valor apunte a null y lo reinserto. Sí, Eh, por eso les digo que Destructor ahí los complica. Eh, uf. Bueno, sí, está ya bien. sé, ya sé. Si funciona, funciona. La duda es la siguiente. Si vos haces... Vos me imagino que en el insertar tenés una condición que es, por ejemplo, if cantidad sobre capacidad es mayor a algo, Al umbral de rehasheo, redimensionás. redimensionado. Bien. Rehashear, sí. La pregunta es, ¿qué pasa si eliminas esa redimensión? ¿Qué pasa con las pruebas de volumen si no haces el redimensionar? ¿Sigue funcionando? ¿Te tira Nunca, error? nunca, nunca planteé sacar redimensionar, porque aparte la capacidad es de 3. Tipo, Sí, yo no hay en problema. redimensionar aumento la capacidad. Sí, que sea, en realidad como es un hash abierto y las cosas se van encadenando, no te vas a quedar nunca sin espacio, va a ser un rendimiento horrible, pero no te vas a quedar nunca sin espacio, así que no habría problema. Se hace la redimensión cuando tenemos un hash abierto, no porque nos quedemos sin espacio, sino que a medida que vamos encadenando más cosas, va bajando muchísimo el rendimiento. ¿Por qué? Porque tenés que ir encadenando, son operaciones ODN. Pero sí, probá si tenés todavía disponibles pruebas en el Charlie probá, comentar el tema, eliminar la redimensión, que no haga ninguna redimensión. Si querés, en vez de empezar con tamaño 3 empezar con tamaño 20 para que no se muera tanto. Igual yo creo que te va a correr bien. Y fíjate si no es el redimensionar que te está dando problema con el tema del destructor. Ah, Primero, rehashear. primero elimina eso. Si eliminando el rehashear todavía tenés problemas, buscamos por otro lado. Pero primero elimina eso. Dale, ahora lo pruebo. Dale. Mientras tanto, a ver qué me dijeron. Eh, es que sí, porque el destructor es un free y ya, no siempre el destructor es un free. Cada estructura se encarga de destruirse a sí misma. Sí, pero vos estás haciendo no solamente que cada estructura se destruya a sí misma, sino que se encargue de destruir datos del usuario. Nunca usen destructor de lista, es un consejo. Para Sobre mí, para todo... el TP2 me sirvió un montón el destructor de lista. Yo lo banco. Eh, a ver, ¿qué problema hay si usan el destructor de lista con el de hash? O qué pierden o qué se les complica. Déjenme buscar, yo tengo el código por algún lado. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pueden hacer si tienen el destructor bien puesto? ¿Dónde lo puse? Bueno, rehashear. El tema de rehashear. ¿A quién le costó el tema de rehashear? ¿A quién no? Creo que es la pregunta. ¿A quién no? Yo lo que hice fue tener el destructor del elemento en el par, sí, justamente de eso que estamos hablando, y la lista le paso el destructor del par. Claro, por eso, justamente el problema que tiene el destructor de lista es porque a la lista le pueden pasar una sola cosa. Entonces necesitan el destructor adentro del par para que al destruirse el par pueda destruir el elemento. Eh, sí, supongo que eso que quisiste explicar es eso. Pero el tema es que el rehash se hace muy sencillo si ustedes tienen control sobre los destructores. ¿Por qué? Ustedes pueden hacer algo así. Ya veo que no todos se van a poder copiar del código. Pero el rehashear, ¿qué es? El hash, ustedes tienen el hash, ¿sí? ¿Qué hacen? Crean un hash nuevo con el mismo destructor que el otro hash, con el nuevo tamaño, en este caso era el doble más 1 para que sea impar, podría ser un número primo también. Crean un hash nuevo. ¿Y qué hacen? Recorren con el iterador interno las claves del hash. Y a ese iterador interno le pasan una función que es insertar al nuevo hash, que lo que va a hacer es recibir el nuevo hash, este nuevo hash, ¿sí? Y lo que va a hacer es recorriendo todas las claves, obtiene el valor del hash viejo, lo inserta en el nuevo, ¿sí? O sea, este nuevo hash, que es más grande que el anterior, ya va a tener todas las claves insertadas del viejo hash. Me fijo si puedo insertar todas las claves, sigo, y si no, destruyo y salgo. Y después el último paso, ¿qué es? Hago un swap, ¿sí? ¿Qué swap? Bueno,
Al hash viejo, que es este, el hash original, le pongo la tabla del viejo, la tabla del nuevo, y destruyo el hash viejo que ahora queda en la otra estructura, ¿sí? Es simplemente eso, es pasar todas las claves a un nuevo hash, quedarme con esa tabla y ya está. Y eso es todo el Manu, rehashear, digo, no hay... Lucas, Sí, eh, sí, yo había pensado eso, pero el problema que yo tenía era que con eso borraba los elementos, porque estaba sí, liberando punteros que no, sí, o sea, si yo exactamente. mandaba Por a eso, destruir, por eso antes de destruir el hash, lo que haces es poner el destructor en null. Si pones el destructor en null y le llamas a destruir, todos los elementos pares, se van a destruir los pares, pero no se va a destruir el elemento almacenado. ¿Por qué? Porque el destructor es null, entonces no se va a llamar. Ahora, cuando eso pasa cuando ustedes tienen esto así. Si ustedes lo que hacen es invocar al destructor que está dentro del par, no pueden hacer esto porque tendrían que recorrer todos los pares y a cada par ponerle el destructor en nulo, ¿sí? Por eso ahí se les complica y no pueden hacerlo de esta forma. Pero si lo tienen así separado es básicamente hacer esto. ah, genial, dale. Lucas, yo Sí, hice más o menos lo que está diciendo Cande ahí abajo, que ¿qué dijo? creo una tabla nueva, no Mm, creo un hash nuevo de cero. sí. La forma más eficiente sería crear una tabla nueva y en vez de reinsertar todo en un hash nuevo, recreando los pares y lo que sea, es trasplantar esos pares a la tabla nueva. La ventaja de esto, ¿cuál es? Que no tiene que escribir ningún código, porque insertar nuevo hash es simplemente el hash insertar. Y el hash insertar ya tiene la funcionalidad. Digamos, no tienen que volver a repetir la lógica de vuelvo a fijarme la clave, rehasheo, no, aplico la función de hash, me fijo dónde cae en la tabla, recorro la tabla, busco la lista, inserto en la lista. Y toda esa lógica no la tienen que repetir porque ya la tienen implementada en el insertar. Eh, para completar esto, lo que falta es insertar nuevo hash. Que insertar nuevo hash es simplemente hash insertar nuevo, obtener clave, ¿sí? Digamos, no tienen que volver a reescribir la lógica de hash insertar, porque lo tendrían que reescribir porque tienen una tabla nueva, no tienen un hash nuevo. Entonces lo que tienen que hacer es sacar los pares de unas listas, meterlo en la nueva tabla que tienen las listas, recorrer recorrer el vector, recorrer la lista, etcétera. Ese tipo de cosas no hace falta hacerlas. Pero sí, no hay una sola forma de rehashear. Digo, esta es la forma más sencilla. Quizás no es la más eficiente, pero es la más sencilla de implementar. Y funciona. Y se ahorran un montón de dolores de cabeza. Puedes agregar un auxiliar aparte del destructor y la lista y ahí... ¿Cómo? Auxiliar aparte del destructor a la lista. Ah, vos decís extender el destructor de lista. Sí, sí, también se puede hacer. Habría que ver, pero sí. Si está bien justificado. Es lo mismo que si en vez de crear un nuevo hash crear una tabla, sí. Lucas, te hago una pregunta. Por supuesto. El tamaño para el hash cuando haces esto del rehasheo, ¿está mal si yo duplico el tamaño y busco el número, el próximo número primo? No, para nada. Y otra pregunta sobre esto, cuando me pasan la capacidad al principio, Sí. lo mismo hago, tipo busco el próximo número primo, Eh, ¿o no? en realidad no estaría mal, pero yo quiero ver si mal no recuerdo lo que dice el punto H. Déjame que confirme, a ver. Crea el hash reservando la memoria necesaria para él. La capacidad inicial no puede ser menor a 3. Si se solicita una capacidad menor, está bien, no dice nada. Sí, puede ser, no hay problema. No va en contra del enunciado. Claro, porque si a mí me pasan una que es menor a 3, le mando directamente 3, pero si es mayor, hago que me busque el número primo. Sí, está bien. Pasa. Ok, Lo que pasa bárbaro. es que lo que queríamos, no le pusimos eso ¿por qué? Porque nos pasó un cuatrimestre pasado que había un chico que tenía problemas con el rehashear, entonces ¿qué hacía? Ponía que cualquier elemento, cualquier cantidad que le pasábamos al constructor, bueno, en realidad si le poníamos 5, 6 o 10, él le ponía capacidad 500, entonces nunca tenía problemas de rehash porque nunca tenía que rehashear. Claro. Queríamos evitar ese tipo de cuestiones. Pero sí, está bien.
Multipliqué por 5 la capacidad. Por lo menos fue un número impar. Rehashear una sola vez. Vas a tener que rehashear más de una vez. Porque si empezás con la capacidad 3, la prueba de volumen hace más de 500 inserciones. Así que 5 por 3, 15. Vas a tener que volver a rehashear. Las mini pruebas sí. Lucas, otra pregunta. Sí. Si la función de hasheo recibe una clave que es nula, ¿qué se supone que tenemos que devolver? ¿Cero? Me gustaría ver el insertar que decía. Porque me parece que insertar con claves nulas generalmente no dejamos. Inserto un elemento. Sí, no pusimos. Pero sí, clave nula no se puede insertar con clave nula. Si la clave es nula, no se puede insertar. No. Nada. Ah, directamente no entramos a esa instancia, Nada. digamos. Claro, Claro. bárbaro. Clave vacía no decimos nada, pero bueno, clave vacía es un poco complicado también porque no es clave nula, pero no tenés mucho para trabajar. Podrías dejarlo como 0. O podrías decir, no, clave vacía no. Creo que no probamos con clave vacía, así que no hay problema. Pueden. Lo que les digo siempre, cualquier decisión que tomen, pónganla en el readme. Mira, no he especificado la documentación, pero clave vacía, clave null. Yo tomé tal decisión, en la especificación no decía nada, yo tomé tal decisión y ya está, no hay problema. Para ahorrarme el problema, si me llega clave nula, insertar, devuelvo error directo. Sí, si las pruebas pasan con eso, no hay problema. Yo creo que sí. No hay ninguna prueba que haga eso. Bien. Veo que están todos con el tema de hash y ninguno con el tema Pokémon, así que vamos a ver el tema de Pokémon por cerrado. ¿A alguno le falta algo del tema de Pokémon? ¿Algún problema? ¿Qué pasó? Estoy trabado en el evolucionar. ¿Qué pasó Tengo con el un problema evolución? en buscar listas. Y no sé, no lo encuentro. ¿Pero qué problema tenés? Encuentro al Pokémon, a la especie que quiero evolucionar. Y después estoy teniendo un problema, no sé qué pasa cuando busco al particular en la lista. Pero no No, sé. un problema en lista, no en árbol. Por el comentario. Pero ¿cómo sabes que tenés un problema? ¿Porque Valgrind te dijo que tenés un problema de acceso de memoria? ¿Porque no te lo encuentra? ¿Porque No, claro, no me lo encuentra. no te lo encuentra? Claro. ¿No será lo mismo que comentó de árboles el otro día? No, no creo. A ver, vos lo que haces es... ¿Para cómo era el evolucionar? Déjame ver el código. Tranquilo, lo tengo acá en mano, si querés te lo leo. No quiero ver el punto H como decía. Punto H. Pokédex. Evolucionar, acá está. Función queda un archivo, se encargará de... Está bien, básicamente lo que haces es levantar el archivo. Vos, la parte de archivo está todo bien, no hay problema. Sí, la parte de archivo está todo bien. Vos lees el número de Pokémon, ya sabes, o el número de especie, vas a buscarlo al árbol, eso lo encontrás bien. Eso lo encuentro bien, sí. Bien. Después vas a la lista la tenés bien, no está vacía, te verificaste que no estuviera vacía, sabes que no está vacía. Verifiqué que no está vacía, de hecho la imprimí la lista y imprimí los particulares Ok. para Dentro, saber que estaban ahí. Y después lo que hice fue, cada vez que pasara por el comparador, imprimí a los dos que comparo. Y cuando llega el Pokémon con que lo comparo, me había tirado error. ¿qué Pero después comparador? solucioné porque creé un comparador porque le creé un caso de él, buscar Para, en la lista modificaste la adentro lista, claro, modificaste la lista y le agregaste un comparador a la lista. claro. No, le agregué un buscar en la lista. Y el buscar recibe Y una se le función de pasa un comparación. comparador. Ok. Claro. Y el comparador hace un string compare del nombre de un Pokémon con el otro. Claro. Bien, me gustaría ver el código del comparador. Y ¿Lo puedo usar? las dos cosas me gustaría ver. La función buscar de lista y el comparador. Dale. Ahí, Cerrito.
Damos un deseo todo así. Sí, Solo pásamelo ustedes. por. Pásamelo por allá. A ver. Bueno, lo que hablan ahí de árboles del otro día es que, bueno, buscaban la función, creo que lo dije el otro día en clase, el tema de buscar en el árbol buscar recibía el árbol y un elemento para comparar, el elemento que le pasan al comparador para ver si es igual o no, o si es mayor o menor. Lo que hacían algunos era, cuando encuentra el elemento en el árbol, dice, bueno, comparar este con este, bueno, son iguales, devuelvo el elemento que me pasaron por parámetro. Y el elemento que te pasaron por parámetro en realidad es una forma que tenés de buscarlo usando el comparador, no es lo que tenés que devolver lo que está en el árbol. A ver. Ah, un zip me mandó el otro. A ver. Perdón, te lo mando Pensé que uno me... por No, uno. ya está. Ya lo encontré. Vamos a ver. Vamos a... ¿Dónde lo puse? Alumnos. Pokédex. Ah, tengo un montón de Pokédex. Ah, este, el que está en mayúscula. Vamos a ver. Eh, 2020, alumnos. Pokédex. Lista. Me interesa ver lo que hice con la lista. Está al Buscar. fondo todo. Bien. Esta función vos le agregaste pruebas de lista para ver que funcione, todo bien, ¿no? No, Claro. perfecto. Claro. Ah, no. Prueba de lista no. Pensé que Mm, la bola le agregaste. Me quedé ahí. a ver. Eh, ¿Qué le pasás? Lista buscar. Le pasás este. Ah, es un comparador true-false. Ok. Medio raro. Pero es para saber si es el mismo o no es el mismo. Claro, no, generalmente los comparadores están definidos como que devuelven 0 si los elementos son iguales, menor a 0 si el primero es menor que el segundo, o mayor a 0 si el primero es mayor, no importa. Pero sí, como acá Claro, está pero usando si true. una Por eso lista me es. pareció raro porque dije, Eso no acá es. está buscando true. Y dije, true, si los comparadores no devuelven true. Claro, bueno, acá le puso true o false, entonces sí. Bueno, el problema está acá, en el string compare. Porque esto es cuando es igual a 0. Era tan fácil. Sí. Era tan fácil. Si no, esto significa cuando es igual a 1. O cuando es distinto de 0, significa si no le pones nada. Fíjate si es eso o si hay algo más. Pero es igual a 0. Tendría que ser igual a 0. String compare devuelve 0. Es lo que te decía de los comparadores. El comparador devuelve 0 cuando las dos cosas son iguales. Si el primer string fuese menor al segundo, devolvería menor a 0. Y si no, devolvería mayor a 0. Sí, estaba viendo todo lo contrario, dice Nacho, pero igual es raro, porque estaba viendo todo lo contrario, algo le tendría que haber encontrado. Por eso, por ahí tiene que haber algo más. Pero se ve bastante bien. Sí. Bien. ¿Alguno más que tenga problemas con Pokémones? ¿Yo? No, yo no. Ah, ¿qué problema tenés? Lucas ahí me pasó esa parte, muchas gracias. Ahora me tiró un Segmentation File en otra parte, pero bueno, nada. Pero por lo menos Ya lo puedo seguir encontró. con esto. No, sí. Sí, ¿Listo? ya me solucioné este error. Gracias. De nada. Aló, a ver. ¿Qué tal? Yo tengo problemas con
el destruir. O sea, en realidad, con, para mí, ¿no? Con el destructor del árbol. O sea, no, digamos, no termino de liberar toda la memoria, pero tengo Valgrind metida como. Para, un segundo. Primero que no sé, tira cosas raras y después me dice algo que no puedo leer el 6-8. Lectura inválida de Invalid memoria. free, sí. Un montón de cosas me tira, ¿no? A ver, primero, compilaste con -G. Ujú. Pasame un screenshot de Valgrind. Dale, dame un segundo. Así Eh, vemos qué nos dice el amigo Valgrind. bueno, para, a ver. Ay, ¿cómo era? Control Shift. Acá, ya encontré. Mientras tanto los demás, si algún otro tiene problemas de memoria, de Valgrind, de GDB, puede ir dejando ahí la inquietud. Pero por lo que veo van bien. Es más, generalmente las clases de consulta se terminan después de los primeros 10 minutos porque nadie consulta nada, así que venimos re bien hoy. Sí, Lucas, mientras tanto, rápido, que no entendí muy bien algo que ya dijiste, que es el tema de que, ¿cómo hago yo para que la clave cuando la proceso queden los parámetros que tiene que quedar? A ver si no lo cerré. No es que tienen que quedar los parámetros que tienen que quedar, sino que lo que buscamos de una función de hash es que solamente dependa de la clave. Que dependa solamente de la clave y que dependa de los elementos de la clave. Queremos que use los elementos de la clave, ¿sí? Los caracteres. Acá sabemos que las claves son string. Queremos que nuestra clave use los bytes que forman la clave y nada más, ¿sí? La función de hash tiene que usar estos bytes. Si la función de hash usa solamente, no sé, el primer elemento y el quinto, o usa solamente el puntero, ya usar el puntero está completamente erróneo, porque puedes tener dos punteros que sea el mismo string y de repente fue cambiando y no es más la misma clave, ¿sí? Lo único que tienes que saber es que tu función de hash tiene que tomar una clave y devolver un número, nada más. Y después lo que haces con esa función de hash, la invocas y al número que te devuelve le aplicás módulo de la cantidad de elementos que tenés, nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Ah, Obviamente, listo, ya entendí. la función de hash, en lo posible, no tiene que ser muy compleja, tiene que correr rápido, si no se nos va al tachuelo de 1 del hash, ¿sí? Sí, y después la capacidad podemos hacer que sea un número primo, no hay drama con eso, ¿no? Siempre. No hay problema. Por lo menos impar. Dale, gracias. Rebotar el TP. Si hablas del de hash, es difícil que te lo reboten porque tiene las pruebas de Kushibo. Si hablas del de Pokémon, te lo pueden rebotar si es muy alevoso. Por ejemplo, sé de un caso que me contó un ayudante que directamente corrió el programa con Valgrind y no hizo nada raro, simplemente inició, puso de ahí para iniciar Pokédex y ya ahí Valgrind le tiraba errores. Ya ese tipo de cosas no, porque si ya iniciaste y ya te está tirando errores, es como que probaste. No, ahí sí te pueden mandar a reentrega. Pero igual recursar por eso no, te lo haremos arreglar. Si vos lo probaste lo suficiente y dijiste, mira, probé este caso, probé este otro caso, probaste esta otra cosa, lo probaste lo suficiente, ves que no hay errores, se te pudo haber escapado un caso, sí, nos pasa a todos, eh, te bajará la nota en tal caso, pero reentregar solamente cuando está muy mal. A ver, ¿qué me pasó Julieta? Vamos a poner esto acá y ver qué es. Intenté pasar todo, pero es muy largo.
el Ah, mensaje. bueno, empecemos trabajando con esto, a ver qué hay. Dale. Bien, lectura inválida de tamaño 8. En especie destruir. Ujú. Bien, lo que te está diciendo acá es que tenés un doble free. Estás liberando dos veces lo mismo. No es que te falta de liberar cosas, sino que estás liberando dos veces. Bueno. Vos en agregar especie, línea 125, hiciste un malloc. Eso Sí, fue en Pokédex avistar. Pokédex avistar, está bien. Avistaste una especie, agregaste la especie y le hiciste un malloc. Después dice que en Pokédex destruir, vos llamás a árbol destruir. Y árbol destruir llama a especie destruir. Y especie destruir hace el free de esta memoria que vos ya habías reservado. Ahora el problema que tenés es que árbol destruir sigue ejecutándose y vuelve a destruir la misma especie. Básicamente estás destruyendo la misma especie dos veces. Lo que puede significar es que estás haciendo algo como... A ver... Por ejemplo... esto sería... No me acuerdo cómo era la... Avistar. No sé, la función avistar, por ejemplo. Puede ser que tengas algo así como... Especie... de... Especie. Por ejemplo, un montón de código acá que haga algo. Otro montón de código acá que haga algo. Que tengas un calloc o lo que sea, malloc o un crear especie. Vamos a crear especie. En algún momento vos creas una especie, la asignás acá y después acá te pones a, no sé, leer líneas del archivo. Y lo que haces es, vas modificando esta especie y decís especie nombre es el nombre leído, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Básicamente vas leyendo el archivo y por cada línea que lees decís, bueno, el nombre de la especie es el nombre que leí, ¿sí? Y entonces después decís insertar especie. Si haces algo como esto, ¿qué pasa? Cada vez que vos lees algo y copias algo, por ejemplo, le copias el nombre acá, estás usando siempre el mismo puntero y estás usando siempre la misma especie que creaste. Supongo que tenés algo así, que vos vas creando la especie y estás insertando siempre el mismo puntero, le vas cambiando los valores, pero siempre el mismo puntero. Es lo que sospecho yo. no. No. ¿Qué tan No. segura estás? Muy. O sea, Muy. sí, leo el archivo y una vez que, o sea, si es la cantidad que espero, ahí después voy a reservar memoria. O sea, primero igual yo voy a buscar en el árbol, o sea, si está la especie, uso esa y si no está, la creo. Y ahí es donde hago el malloc. A ver, ¿qué más me pasaste? Porque el log seguía. Sí, es lo mismo. Sí, no, el problema es ese. Bueno, me gustaría ver entonces, pasame el código de avistar. Dale. Era avistar, ¿no? Era, déjame ver. Sí, o sea, sí. Pokédex avistar, sí. Sí. Acá alguien en el chat dice algo interesante que no, ya te digo la respuesta es no, pero podría haber sido. Tomás dice, puede ser que estés destruyendo cuando saque de la pila cola. Eso era una posibilidad y podría haber sido, pero en realidad no es eso. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, lo que está pasando es que lo que te dice esto es que acá, vos acá hiciste un malloc en agregar especie. Ahí. Eso. Pokédex avistar, agregaste especie, hiciste un calloc, listo, ahí reservaste. Después esa memoria la liberaste acá. ¿Dónde la liberaste? Bueno, cuando estabas haciendo árbol destruir. La liberaste en un árbol destruir de Pokédex destruir. No la liberaste en un eliminar de la cola, lo que sea. La liberaste en medio de un árbol destruir. Y después la volviste a liberar en el mismo árbol destruir. Si vos te fijas en la misma línea donde se llamó. Entonces, podría haber sido lo que decís vos de que haya sido en la cola o en la pila, pero no es este caso. Y que acá me pasaste algo, a ver qué me pasaste. Exactamente esto quería. Lo separé como que no tenía problemas en eso, en destruir las otras listas, digamos.
Pero en una de esas. Aprovechemos que Manu no está y miremos código. A ver. Vos decís especie, árbol buscar. Vos acá estás buscando que la especie no esté repetida. No, agregar especie era. Déjame ver. Sí, o sea, Agregar esa es mi función, pero Claro, pero yo quería, porque vos me sí, pasaste sí, a avistar, ¿está más abajo? Ah, sí, está más avistar. abajo. Esta me interesaba, aquí está. Avistar. Crear especie. Agregar especie. Está bien, está bien, está bien. Pokédex avistar. A ver. En particular, está bien, muy bueno que lo hayas creado en el stack. Especie, muy bueno que lo hayas creado en el stack. Puede ser bueno o malo en realidad, pero bueno, no importa. Vos acá Sí, no lees... sé, me es más sencillo. No, es que en realidad es lo que hay que hacer. Cuando puedas evitar, cuando puedas salir corriendo y evitarle el malloc, está perfecto. Es lo mejor que puedes hacer. Cuando sos nuevo Pokémon es la especie. Vos lo que haces es lees la línea y ya lo vas leyendo en los campos del struct. Está perfecto. Si capturado, si no capturado. ¿Dónde lo agregas? Vos acá haces agregar especie. Agregado a lista, esto es para el tema de la pila cola, ¿no? Sí, eso no importa. Sí, Entonces lo que importa es agregar especie. Y vos agregar especie le pasás el Pokémon que leíste. O la especie que leíste y el Pokémon que leíste. Bien. Listo, ya está leído. No. Acá. Nueva especie. Vos decís especie es buscar nueva especie. Ok. Piola. Si no la encontraste es cuando haces el malloc y esta debería ser la línea entonces 125. Ok. Haces el malloc. Si no especie return. Le creas la lista. Y después sigue abajo. Está bien. claro, porque si se... Ah, Dios. Se Claro. supone que si Si no la existe la encontraste especie... acá, no entra acá. Y si no la encontraste, la crea y cuando sigue acá abajo ya la tenés. Claro. Está bien. Ahora haces especie número igual nueva especie número. O sea... Esto lo haces por si entraste acá. Porque si la encontraste acá ya lo tenías cargado. O sea, me parece medio raro. Sí. Bueno, lo Sí, está sobrescribo, bien. digamos. Está bien, sobreescribís esto y esto, que en realidad no tendría efecto. Después haces particular igual malo. Ahí copias, está bien. Okay. Y después por último haces un árbol insertar. Bueno, ahí está el problema. El árbol insertar. Ya. Porque... ¿Por qué? Porque si la especie no existía... Ya, sí, ya la vi. Está bien, eso. No, ya la vi. Eso mismo. Claro, qué boluda, está bien. Perfecto. Bien. Gracias. De Bien. nada. ¿Alguno más que necesite ayuda? Yo, Lucas, una pregunta, porque acabo Decime. de cambiar lo de que en la función de hash insertar, si la clave es nula o vacía, que me devuelva error. Y lo pasé por las pruebas de la página y como Sí. que me tira que en las pruebas del iterador no se insertan todos los elementos. ¿Puede ser que se esté insertando una clave vacía o nula? Ya mismo te verifico. A ver, vamos a buscar. No vamos a mostrarlo así porque si no Manu me reta, es así. Las pruebas de hash. Insertar. Clave no nula, no nula. Insertar clave. En ningún momento se insertan claves nulas. A ver. Incluso en la de volumen tuviste problema. Igual en la de volumen no hay clave nula tampoco. A ver, creo que nada más en las de iterador.
En las de iterador, déjame ver las de Sí, iterador. en los de iterador externo e interno. En Ah, las ambos. dos. Sí. Cuando dice se pudieron insertar todas las claves, falla. El hash tiene todos los elementos, falla. Se recorrió la cantidad de elementos esperados, falla. Sí, pero ninguna de las dos usa claves nulas. Claro. Pará, ¿vos qué cambiaste? La función de hash. Sí, cambié para que el módulo me lo hiciera afuera. Primera pregunta. Sí, Vos corriste las mini pruebas. sí, Las mini pruebas no te dieron ningún error, Valgrind. Ningún no, acceso de nada, memoria ni nada. no, Bien. El iterador interno y externo funciona con las mini pruebas. sí, Bien. en teoría sí. Como en teoría. Lo corriste y Bueno, te sí, dio sí, sí, y recorrió sí, todo. sí. Bien, ¿qué más tenemos? A ver. Iterador, se inserta. Todas te tiran error en las de iterador. Por ejemplo, iterador. ¿Cuál es este? ¿Dónde está? Iterador interno, por ejemplo. Tenés. Crea un hash, ese te tiene que volver Sí, bien. esa bien, sí. Después se pudieron insertar todas las claves, ese te tira que no. Sí, esa me falla. El hash tiene todos los elementos, no. También falla. Se recorrió la cantidad de elementos, no. Obviamente. No, también falla. Sí. Se recorrieron todas las claves, Y no. ahí me tira un error de Valgrind después de ¿Qué la de se error? recorrió la cantidad. Me dice conditional jump or move Ah, sí, eso valores ya lo habían dicho. Está bien, no sí. inicializados. Eso no es cosa tuya. ¿No es cosa mía? Ok. No. O sea, el problema se manifiesta porque no recorriste todas las claves, pero no no está del lado de tu código, el problema está del lado nuestro. O sea, la parte después recorro las primeras 5 claves, eso también. Eso No. me pasa bien. Eso te pasa bien. Sí, esa me pasa bien. Bien. Me gustaría ver tu función de hash, cómo te Ok. quedó. Y me gustaría ver el insertar quizás. Sí, las dos cosas. Ok, ahí te paso. A ver. Igual la de insertar todavía la tengo que modificar, porque le falta No hay modularización. problema. No estamos evaluando. Ok. Hash. Está bien. Sí, sí. Sí. Este casteo está por la compilación, me imagino. ¿Cuál? Ah, ¿no estoy mostrando? Sí. Ah, pará, es que yo no estoy en Meet. A ver. No, está el casteo que haces de size al string. Antes de Sí, sumarle por 31, eso lo haces por sí, la porque me lo compilación. rebotaba. Sí. Está bien. Perfecto. Veamos esto. A ver qué es esto. Si no hash, no clave. Clave vacía. Error. Que es lo que me interesaba. Clave vacía, ¿qué hace? Se fija. Se fija si el string tiene espacios o barra n. Y si encuentra algo que es distinto a un espacio o barra n, me retorna falso. Si tiene espacios o barra n. Sí, o sea, si está vacía. No, pero clave vacía es cuando la longitud es cero, digamos, el primer carácter es cero. No es, Bueno, pero no es lo mismo igual. no es lo mismo. No sé, De yo hecho, usé la función esa para eso, el de hecho, TP2. eso es lo que te está dando problema, porque
Si vos tenés una clave que es así, esa clave es válida, y si tenés una clave que es /n, también es una clave válida porque es un carácter. Esto en realidad es un array y esto es otro array. Esto creo que tiene el valor 20 y esto tiene el valor 13, creo, o algo así. Ah, Siguen siendo números. ¿20 y 13? ¿O era o sea, le 60? aplico No me directamente acuerdo. strlen. Sí, es 60. Sí, le aplicás strlen o te fijas que clave sea distinto de 0. Si el primer carácter de la clave es un 0, quiere decir que la clave terminó ahí, no tenés ningún byte para trabajar. Pero si Ok, la clave debe ser empieza con eso espacio entonces. o empieza con un /n, es una clave... A ver, lo que hace la prueba esta de... En realidad todas las pruebas, la de volumen también, la de volumen no te tiró error, raro. El volumen, ya te digo. Porque todas esas pruebas que yo les dije que generaban claves en base a i, Uy, se me fue para. generan claves al azar, ¿sí? Así que entre esas claves que genera puede generar una clave que sea un carácter 13 solo o un carácter... No hay problema, puede pasar. No, la de volumen no me tiró ningún error. Raro, pero bueno. Proba eso, Sí, proba cambio eso y debe proba ser. la definición de... cambiar la definición de clave vacía y vemos. Bárbaro, gracias. De nada. Claro, como dice Tomás, eso puede ser, ¿no? Están mandando mensajes por el Slack, a ver qué es. Uff. Lucas, Sí. sí, ahí me anduvo todo, cambiándole eso. ¿Ya está? Perfecto. ¿Pasó todas las pruebas entonces? Sí, sí, me pasó todo. Gracias. Listo. Otra persona más para el final. Bien. Listo entonces. Ya pasamos por el tema de hash, pasamos por el tema de rehash. Algunos problemas de insertar, problemas de hasheo, problemas de Pokémones, problemas de avistamientos. ¿Alguna otra cosita más? Todavía tienen tiempo para consultar. ¿Cómo programo funcional en Python? Sí. Podés programar funcional en Python. Python te da algunas funcionalidades. ¿Qué significa programar en funcional? En realidad es seguir unas reglas, básicamente. La regla de funcional, ¿cuál es? Todas las funciones son como funciones matemáticas. ¿Qué significa que sean como funciones matemáticas? Lo que te devuelve la función solamente depende de lo que le pasas a la función, ¿sí? Y nada más. ¿Eso lo puedes hacer en Python? Sí, lo puedes hacer en Python. ¿Necesitas algunas herramientas para programar en funcional? Sí, necesitas, por ejemplo, funciones como ciudadanos de primera, como se les suele decir. Por ejemplo, ¿qué significa? Significa tratar las funciones como cualquier otro dato. ¿Vos podés tener una función asignada a una variable? Sí, podés. Lo vimos el otro día. Entonces, eso es una herramienta más que puedes usar para funcional que vas a necesitar. La otra cosa importante es la inmutabilidad. ¿Por qué es importante la inmutabilidad? Porque lo que hablamos antes de las funciones matemáticas. Si yo tengo una función que sea, por ejemplo, avistar, y le paso un Pokédex, sí, le paso la Pokédex y le paso un archivo. Cuando yo salgo de esa función, el resultado es que la Pokédex se modificó. Si yo vuelvo a llamar la función con la misma Pokédex, me va a dar otro resultado. ¿Por qué? Porque estoy mutando constantemente, cambiando el estado de la Pokédex.
como esa Pokédex no es inmutable, no tengo la propiedad de que la función sea como una función matemática, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar con estructuras inmutables y bueno, eso ya es todo un tema. Python no te lo da de entrada. Puedes hacer algunas cosas igual siempre para implementarte tus propias primitivas o tus propios datos inmutables. Es más, creo que no le llaman inmutables, le llaman persistentes más que inmutables, aunque es un poco raro el término de persistente como inmutable. Pero bueno, si quieres averiguar de programación funcional, quizás te recomiendo meterte de lleno en Haskell y darle derecho con Haskell. Pero ¿se puede hacer con Python? Sí, se puede hacer. Abril tiene un problema con Charlie Shivo, que se rompió. Vi que me mandaste los logs, ahora lo miro. Las listas de hash es mejor crearlas al principio cuando se crea el aula o ir creándolas. Depende de vos. Para mí es mejor crearlas de entrada, pero por ahí tu implementación es mejor otra cosa. Bien, vamos a ver lo que mandó Abril. Que vi que mandaste varias cosas. Charlie Shivo tiene un error, pero en su computadora compila, eso es típico. Para. Abril, primera pregunta. ¿Vos estás mandando este archivo zipeado con todos los archivos bgcore incluidos adentro del zip? Entendí la pregunta. Voy a poner un extracto de lo que me mandaste. Todos esos archivos, todos estos archivos están dentro del zip. ¿Seguro que no son tuyos? Fíjate que no estén en tu directorio. Si no están en tu directorio, tengo que reportarle un error a Manu, porque eso no debería estar. Lucas, a mí también me aparecían esos ¿Les BG aparece a Core. todos eso? Bueno, en algún momento va a colapsar el sistema entonces. Ah, qué sorpresa. No pasa nada. Terrible el meme. Ay, bueno. ¿Qué son los archivos de bgcore? ¿Con qué se come? Nosotros no vimos una clase de GDB al principio. ¿No les subí una clase opcional de GDB o hicimos algo de core dumps o algo de eso? ¿No? Esos archivos, sí, esos archivos. Lo que pasa es que en el log que me mandó Abril hay un montón de archivitos de estos. Pero bueno, no importa. A ver, después te corre la compilación. Voy a copiar esto porque es un montón. Y quiero ver exactamente qué pasó. A ver, acá, corriendo compilación. Tipo desconocido, lista T. Para, esto me suena. Yo ya le contesté esto a alguien. ¿A quién fue? Que me dijo que iba a averiguar porque se había olvidado del screenshot. No podía ver. Chao, micrófono. Sí, pero lo que pasa es que me parece que no hubo resolución de ese caso. Porque no me contestaron más, o quizás me contestaron y no vi la respuesta de la respuesta. Lo que está pasando acá es que está compilando algo 2 Mendes pruebas.c y o está incompleta la línea de compilación o acá falla algo porque tendría que compilar tus archivos.c también y no sé. Y aparentemente los está compilando. Quizás Manu está mostrando esto nada más. Pero déjame ver. A ver. Déjame copiar la primera parte, que es lo importante. Pero no la copié.
Está bien, es esto. ¿Dónde está hash.c y todo lo demás? Estos son los archivos que encontró. Vos el zip lo subiste entero, ¿no? Porque no me estaría mostrando tus archivos. O sea, estos .h no están tu .c. Hay algo raro acá. Pero sin embargo, cuando hace la compilación, sí que está tomando hash.c. Igual básicamente lo que se queja acá es que no está encontrando la lista. No está encontrando el lista.c. Quizás todo esto es porque Manu le puso un eco y no le puso la línea real de compilación. Yo creo que en algún lado tenía acceso a ese script, pero no me acuerdo dónde está. Básicamente todo esto es porque no sabe lo que es lista, porque no encontró el lista.c o no encontró el lista.h, que es más probable que no encuentre lista.h, sí. Pero si no encontraba lista.h tendrías que tener un problema con los include. Así que posiblemente sea el punto C. Lista de T, lista de T. Sí, es todo de lista que se queja. Tendrías que ver qué pasó. O sea que incluiste el lista T. A ver, Luis, ¿tiene algo para decir? ¿Cómo lo solucionaste? A ver también le tira problemas. Déjame ver. Estaba en lo mismo que abril. Compilación exitosa. Pero no te tiró nada, te tiró compilación exitosa. Está bien. Entonces puede ser que no se esté mostrando. Vos, Abril, tenés todo en... Sí, ya sé, en tu computadora funciona. Bueno, olvidémonos de eso. ¿Se escucha, no? ¿O se muteó el micrófono? Escucha, no, porque recién me salió un cartel de Meet que decía permite que Meet use tu micrófono. Digo, estaba usando el micrófono hace una hora. Abril, vos estás... Entonces estás con todos los archivos en el mismo directorio. Eso está. Está en la misma carpeta. Ah, pero vos me habías mandado algo más. No terminé de leer todo lo que mandaste, era mucho. Me habías mandado las imágenes con lista.c, hash.c. O sea que ya estaba respondida mi consulta ahí. Las pruebas de que mi computadora compila. También. Ok. Sí, está descomprimiendo. Aparentemente no lo está mostrando. De hecho acá me habían mandado la prueba. Acá está. Aparentemente cuando es exitoso muestra algo así. Compilación exitosa, tampoco muestra los puntos C que está compilando. Así que no sé qué está pasando acá. Y descomprimir sí muestra exactamente lo mismo.
Claro, es raro que pueda acceder al hash.c, pero no al lista.c. Intentaste... ¿Cuántas veces intentaste mandarlo? ¿Intentaste una vez nada más y dejaste ahí? ¿O intentaste 2 veces o 3? Como para ver que no lo haya agarrado hipo ahí. Se murió. Agotaste las chances de 1 hora. ¿Y en ninguna chance te funcionó? ¿Alguno más tuvo este problema? Yo estoy seguro que alguien más me lo había hecho en Slack. El tema de los VG Core, esos no tendría que estar. Eso sí lo voy a decir a Manu porque no... Eso es un error. Eso debería borrarse todo y debería hacerse un directorio vacío. Igual ya que estamos, si querés pasarme al zip, te corro las pruebas ahora, digo, para que no te quedes con la duda de si corre o no corre. A ver cuál vio Nacho. Uf, me redirige a un sitio asqueroso. Dice abrir con el lag. A ver. Ah, abrir era la que me había... Eras vos misma. Yo sabía que lo había visto, pero eras vos misma. Está bien. Tomás tiene un nuevo problema. Hola, volví en forma de fichas. Lucas, Decime. una buena noticia y una mala noticia. La buena es que paso las pruebas de volumen. La La mala mala es es que que, el rehashear está mal. o sea, mi rehashear viejo está, no sé si mal, pero era más complicado de lo que necesitaba No, hacer. no sabemos si está mal, pero sabemos que bien no está. No, no, en mi mazo es Pero que pará, vos no habías comentado el tema de rehashear y ahora te empezó a funcionar la de volumen. el tema es que cambié mi función entera de rehashear para un ejemplo más parecido al que tenías vos. Y ahora Sí. funciona un poco mejor. Ahora funciona un poco mejor las pruebas de volumen, pero Pero, tengo violación de segmento cuando intento las pruebas de iterador. a ver, Tremendo meme. ¿tenés ese log? Ahí lo corro de vuelta. Qué violencia. Sí, violación de segmento significa que ustedes vieron la primera clase, las primeras clases, que habíamos dicho que el programa la Estoy memoria la accediendo- dividíamos en segmentos. que estoy accediendo a memoria dinámica que no me compete. Sí, no necesariamente eso. Eso también es un tema de otra materia. Opa, ¿qué es todo esto que me llegó? Ah, lo que me mandaste vos. Sí. Sayala. A ver. Ahí está. Ok. Terminaste con un segfault. Hash insertar en posición. Bien. ¿Por qué? Y Hashear. bueno, Hashear hash- devuelve un número, ¿no? sí, un 6T. ¿Querés ver hashear? Sí. Igual el problema se te da después de hacer el redimensionar. O es. No, pero No, si las de volumen te pasaron bien, no puede ser. por eso no me Pruebas cerraba de a mí. iterador.
No, pero encima ni siquiera llegaste a iterar, estás en el insertar. O sea, como que inserto mal, sí. Para, quiero ver qué hay en la línea 207. 207. Ah. Está bien, está insertando. Sí, a ver el rehashear. No sé si ya me lo mandaste. Ah, No, eso es hashear normal. Hashear. Hashear, ¿querés? sí, no, hashear, para ver. Empecemos por el principio. Hashear. ¿Hash? ¿Para qué hash? Porque hago el módulo de la capacidad si es que la posición se llega a pasar. ¿La posición? No, posición. Está bien, no importa. No, ¿qué pasó ahí? Espera. Ah, no, ya sé cuál es el meme. Estoy devolviendo basura en un momento. Y ¿Ah, sí? haré un if y por accidente devuelvo basura. ¿En qué Despreocupate, caso? Lucas. Ok, bueno. Tipo, Démoslo. lo tenés ahí abajo. ¿Qué tengo? Perdón, Lucas. Ahí está. Bueno, si ya lo pudiste resolver, mejor. Supongo que esto no va a chillar. A ver, ahí le mandé un zip con los archivos. Me mandaste un zip con los archivos, borrado, borrado, borrado. Ah, aquí está. A ver, lo que me mandó Abril. ¿Dónde está? Acá está. Pongámosle las pruebas de hash. Y hash pruebas. Mira, compilar, compila. ¿Para dónde está la terminal? ¿Esta terminal? Ahí se va a enterar a abrir si su TP corre o no, pero... no corre. Pero bueno, compilar compila, no es tema tuyo. Tenés un problema... Ah, recién al principio. Pruebas de inserción. Inserta una clave repetida. Ah, claro, me parece que tu problema es que estás llamando destructor nulo sin verificar que el puntero no sea nulo. Estás saltando la dirección 0. ¿Puede ser? ¿Dónde es esto? En hash insertar. Línea 346. Hash.c, línea 346. Claro. Ok, es eso. Estás llamando al destructor sin fijarte si el destructor es nulo. Tienes que fijarte que existe el destructor y recién ahí lo llamas. A ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahí hizo un poco más. La cantidad de elementos en hash debería ser 4. Está bien, destruyo el hash
Y ahí tenés un problema, de nuevo, debe ser con el destructor en lista borrar primer elemento. Lista borrar, tu lista tiene un destructor, ¿no? Uy, que me perdí. Se pueden insertar claves repetidas. Claves repetidas, se puede intentar insertar una clave repetida, pero una clave repetida no te va a resultar un nuevo par clave valor en el hash, sino que tienes que buscar el elemento que ya está insertado con esa clave y reemplazar el valor, ¿sí? Destruir el viejo y poner el nuevo, a menos que sea el mismo puntero. Claro, porque te pasan destructores nulos. El destructor de la lista va a quedar como meme. Sí, acá seguramente lo que tenés es lista borrar primer elemento. Debe ser un destructor. Lista. Borrar primer elemento. Destructor. Función destructora. Distinto de null. Encima estás chequeando. ¿Cómo puede ser? Línea 140. Ah, porque tu función destructora debe estar llamando... lista destruir... No sé cuál es tu destructor. Destruir dato. Ahí está. Eso, seguramente. Estaba llamando otra vez al destructor. Nulo. Y ahí, bueno, ahí te fallan 15 pruebas, pero no tenés ningún error de memoria. Bien. Yo qué sé, no estás tan mal. Estás bastante cerca. Solo compila con "-g". Sí, debería poner todos los flags, no importa. No. A mí me compila porque yo tengo las pruebas que corre Quishibo. Estoy compilando las pruebas, no estoy compilando solamente tu código. Ese archivo no lo voy a mostrar, obviamente. Pero... ¿qué te está fallando? Vamos a... ¿Está? Se pueden eliminar todas las claves y las de volumen te están fallando. Iterador. ¿No puedo crear el iterador? No puedo crear el iterador. Bueno, está fallando la creación del iterador. El iterador no está recorriendo los n elementos. Posiblemente porque no pudo insertar todos los elementos. Y eso pasa con los dos iteradores. Bueno, pero está bastante bien en realidad. Tendrías que testear un poquito más estas partes. Primero, tenés que testear bien el tema del rehash. Igual si pusiste el tamaño 500... Para todos los que estén en la misma situación, de nuevo, ya lo hicimos antes. Pero lo primero que tendría que probar es el redimensionar o rehashear, como se llame. Rehashear esto. No hacer ningún rehashear ni nada. Si funciona sin el rehashear es porque tienen algún problema con el rehashear. Si no funciona de todas formas es porque, bueno, el problema va más profundo que eso. Pero bueno, sin el rehashear tenés la misma cantidad de errores, así que no debe estar tu problema ahí. Posiblemente hay algún problema con los duplicados. A ver tu función de hash. Ah, me acuerdo de esta función de hash. Sí, no, pero está bien. Esa función de hashear recursiva. Sí. Bueno, pero estás cerca. Estás a 15 pruebas de pasar.
Sí, un rehash recursivo. No, un rehash recursivo no, una función de hash que calcula el valor del hash, digamos, de forma recursiva. En vez de ser iterativo, lo hizo recursivo. ¿Alguna forma de probar la función de hashing aparte de pasarle 500 claves? Sí, pasándole 500 claves. O sea, ¿qué problema hay con pasarle 500 claves diferentes? No hay problema. Una duda del iterador. ¿Debería encontrar una forma de saltar de clave en clave o tengo que recorrer el array completo? ¿Cómo de saltar de clave en clave? ¿Cómo lo implementás vos? Depende de vos. O sea, vos tenés un vector con listas y tenés lista. Tu iterador tiene que recorrer el vector y por cada posición del vector recorrer toda la lista. Pero eso sí, no te escapás. ¿Cómo lo haces? No sé. Básicamente con que tu estructura iterador tenga un iterador de lista y una posición dentro de la tabla, ya estás. Tema clave, yo nunca pido memoria para las claves. Siempre me guardo el puntero que me pasan. Y no. Déjame ver. Oh. Insertar. Insertar nuevo dato. Esto decís vos, acá pones clave, clave. Pongámosle. Vas a perder un poco de memoria, pero. Algo así. ¿Qué puede pasar? Y ahí tenés errores de memoria porque no liberamos todo. Pero te fallan más pruebas, así que no sé, no estoy seguro. Ah, pará. Un momento. Hash insertar. Buscar dato. ¿Cómo buscas el dato? Claro, tampoco, esto no tenés que comparar la clave porque estás comparando punteros. Tenés que hacer como hizo tu compañero con el string compare igual a 0. ¿Por qué? Porque vos querés comparar el contenido de la clave, no el puntero. El puntero te lo pueden cambiar en cualquier momento y vos no te enterás. Ahora te fallan 28. O sea, seguís teniendo problemas de comparación de claves seguramente en algún lugar. Las comparaciones de clave tenés que hacerlas así, comparando lo que hay adentro. Sí, podés ignorar las posiciones. De hecho, no, tenés que ignorarlas en el sentido de que la lista esa que vas a recorrer está vacía, pero no podés ignorar ningún casillero del vector porque tenés que verificar que realmente esté vacío. Si el casillero no está vacío, tenés que recorrer la lista. Si el casillero está vacío, tenés que salteártelo e ir a la próxima lista que tiene un elemento. Cuando te llaman a siguiente, vos le tenés que volver el siguiente elemento. No puedes decir, el próximo casillero tiene una lista vacía, no devuelvo nada. No, tenés que seguir buscando hasta encontrar el siguiente. Si vos decís que hay siguiente, es porque hay siguiente. Clave. Claro, lista buscar datos, tenés otro que debería ser string compare. Y ahí te fallan 3 tests nada más. Te falla el crear iterador por algún motivo y eso es lo que te está fallando, no sé por qué.
porque no lo creaste. Ah, bueno, entonces te falta arreglar lo del iterador nada más. Y bueno, y después liberar todos los pares, ¿no? Los pares no, las claves. En realidad eso es agregarle al destructor de... Al destructor del coso, ¿cómo se llama? Destruir dato, al destructor del par. Vos tenés un destructor de par. Destruir dato. No. Sí, dato. Ah, dato era tu par, ¿no? Algo así. Sí, no, olvídate del const. No pasa nada. Y ahí está. Ahí no tenés ni problema de memoria, nada. Te faltaría arreglar el iterador. Y ya estás. Sí, claro, si lo no tenía creado, sí. No, también no estaba. El problema es que no sé por qué no te está funcionando la página del Charlie Shivo. Pero bueno, no sé. Bueno, se sortean los últimos números. A ver quién más tiene consultas. Bueno, se mantuvo bastante constante la cantidad de gente. Creo que empezamos con 26, tenemos 24. Bastante consulta. Si tienen alguna duda más, aprovechen. ¿Qué materias opcionales? ¿Eh? ¿Sí? No sé. No entendí la pregunta. ¿Recuperatorio? Sí, pero muchos tienen que ir a recuperatorio acá. De hecho, podían consultar por el recuperatorio también, ¿no? Si tienen algún problema de recursividad que no entienden o algo de... No sé, de TDA. ¿Qué materias opcionales recomiendo? Ya ni me acuerdo cuáles son opcionales. Si no van a hacer la rama de distribuidos, señales, sistemas y análisis de circuitos son opcionales que yo recomendaría. Pero te tiene que gustar también. Señales de sistemas seguro. Circuitos no sé. Pero señales de sistemas está muy buena. Después otras podría decirles lenguajes formales. Por ahí si les gusta el tema de programación funcional y esas cosas. De hecho, aunque no les interese, creo que es una materia, lenguajes formales, no sé cómo está dada ahora. Pero es una materia interesante. Teoría de lenguajes también. Sí, va en la misma temática más o menos. Así que bueno, nos quedamos con esa. Teoría del lenguaje, lenguajes formales, señales y sistemas. Y después si a uno le gusta el parte de electrónica, circuitos. Que es un poco más pesada, no es a lo que estamos acostumbrados en informática en realidad. Pero está bien. ¿Ayudante de alguna otra? No. Antes dábamos con Mariano distribuidos. Pero ya no. Bueno, cerramos entonces. ¿Alguna materia orientada a desarrollo web? No existe eso. Lo más cómodo. No se trata de que sea lo más cómodo, es lo más común hoy en día. Eh, eh, Desarrollo web es de las cosas más comunes que vas a encontrar hoy. Pero no es tan... O sea, el desarrollo web es aprenderte los conceptos de desarrollo web, nada más. Si vos sabés plantear bien un algoritmo, sabés programación en general, sos prolijo, sos ordenado, es aprender una tecnología nueva, nada más. Es aprender un lenguaje nuevo, es aprender unas reglas nuevas, pero digamos, los conceptos siempre todos lo mismo. ¿A qué me dedico yo? Eso es... no importa. A desarrollo web no. No, yo hago sistemas varios. Trabajo en sistemas de comunicaciones, algunos sistemas de meteorología, algunas cosas. Pero no era ese tipo de consultas para los que hicimos la clase, básicamente.
Licenciado en casi todo, sí. Bueno, ¿alguna pregunta de parcial antes de que cerremos? ¿A alguien no le quedó claro algo de TDA? ¿No le quedó claro la recursividad? Sí, ¿qué tal, Lucas? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, tenía dos dudas, básicamente. Una tiene que ver con análisis de algoritmos. Sí, ¿Sabes este tipo de algoritmos que como que es n cuadrado, sí. pero en el peor caso, que básicamente es un for que es o de n, Ujú. pero adentro está anillado por un for que va que es básicamente una sumatoria que es de n menos i Sí, y, y que básicamente eso te da un resultado y que al final tiende a, a n o sea, cuadrado. en conjunto, pues, exacto, eh, llega a eso. Pero yo tengo problemas, no sé, tampoco es que me acuerdo mucho de las sumatorias del CBC. No, es En vez que el problema no es la sumatoria, el problema es ver cómo se acomoda solo la cuenta. Sumatoria es lo de menos. Porque yo, por ejemplo, he pensado como una forma de justificar que eso efectivamente es O de n al cuadrado, digamos, como que, bueno, eso va a ser n al cuadrado. Sí. Pero no sabría si es la óptima, que es básicamente que como una iteración, que es la primera, cuando i vale 1, 0, perdón, cuando i vale 0, va a iterar n veces. Entonces puedo decir de una que ese for anillado, el que está dentro, va a ser O de n. Entonces lo de en total va a ser O de n al cuadrado. Pero ¿Estaría bien? ¿cómo puedes decir que la iteración de adentro es ODN? Porque, o sea, como que el peor caso sería O de n, básicamente. Entonces de ahí no tendría que meterme a hacer el cálculo completo y va, no sé. Sí, pero en Por eso, realidad no sé si. no es algo tan sencillo decir el peor caso de adentro es ODN, entonces ya está. No me está justificando bien por qué es ODN cuadrado. Pero, a ver, el método que usamos siempre para verlo, ese cuál es el problema que tenía la sumatoria. Déjame ver, vamos acá, acá, olvidémonos de esto. Vos tenías una iteración que era un for de 0 a n, ¿eh? Donde ibas con i de 0 a n. ¿Qué es esto? I de 0 a n. Y después adentro tenías otra iteración que era un for que ibas con j de 0 a i, era algo así, ¿no? Ese tipo de problemas. No sé si exactamente así, pero da lo mismo al final. Va, es esa misma sumatoria la de adentro, entonces supongo que se aplica. Claro, es que el tema acá, lo que nosotros te pedimos que plantees es ver qué está pasando en cada iteración. Cuando vos tenés un i, tu i va a ser 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6, hasta llegar a n. Y acá no pusimos ninguna sumatoria todavía. Y después j, ¿dónde va a ir? J va a ir hasta 0, hasta... Así era esto, ¿no? Hasta 1, o sea que va a ser 0, 1. Esto va a ser 0, 1, 2. Y así vas haciendo crecer esto. Entonces vos lo que me estás diciendo es que el último va a ser n. Y vos decís, bueno, este es el peor caso, va a ser n. Y tomo el de adentro como O de n. ¿Esa es la justificación que me estabas dando? Sí, básicamente. Básicamente eso. Eh... Yo no sé.
Si Va, es querés, que cuando lo veía era o eso o aprenderme el resultado de memoria, básicamente, porque no, es que como te digo, no me cierra porque la sumatoria da eso. es que justamente el resultado no es de memoria, es la suma de todo esto. La sumatoria, olvídate del signo de sumatoria. Vos decís, ¿cuántas veces itero? Bueno, ¿cuántas veces iterás? Iterás n, iterás 0, 1, 2, 3, iterás n veces. Y el de antes, cuántas veces recorres? Bueno, acá tenés una vez, acá tenés dos veces, acá tenés tres veces, acá tenés cuatro veces. Por eso lo que buscábamos acá era 1 más 2 más 3 más 4 más 5, porque esa es la cantidad de iteraciones que haces. La primera haces una iteración, después haces 2, después haces 3, después haces 4, 5, hasta llegar a n. Y eso es lo que hacíamos, simplemente. Y dijimos que esto, cuando teníamos esto, ¿qué es? Y esto es lo mismo que hacer, por ejemplo, si hacemos algo bien explícito, vos tenés 1 más 2 más 3 más 4 más 5, más 6, no sé, algo así. ¿Esto qué es? Esto es sumar 1 más 2, más 3, más 4, podemos hacer la cuenta y nos da un resultado. Pero lo que dijimos es que una forma fácil de verlo es agrupar los términos el primero con el último y hacer 1 más 6. ¿Sí? Agarro el primero con el último. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 7. Y agarro 2 más 5. Y me da 7. Y agarro 3 más 4. Y me da 7. ¿Sí? Entonces lo que decíamos es que el resultado de todo esto, si esto era n, el resultado era sumar esto, agarrar, dividir en 2 la cantidad de elementos, partirlo a la mitad y tomar 1 con 1. Entonces tenemos estos pares que siempre nos dan lo mismo. Entonces esto me da 7 por 3. Y esto es lo mismo que hacíamos con el n genérico. Si dividimos esto a la mitad, tenemos n sobre 2. ¿Y n sobre 2 por cuánto? Bueno, n sobre 2 por n menos 1. Y ya está. Porque acá tenemos 6 elementos. N sobre 2 es 3. Es la cantidad de elementos que estamos sumando. Hacemos esta misma suma n sobre 2 veces. 3 veces. ¿Sí? Entonces esto es, ponemos acá, es n sobre 2. Esto es el n sobre 2. Es n es 6. N sobre 2 es esto. ¿Y esto por qué lo multiplicamos? Bueno, esto lo multiplicamos por el n, por el n máximo. Acá vamos del 1 al 6. En realidad, acá empezamos desde el 0, por eso hay un desfasaje. Y multiplicamos por 7. Pero bueno, esto sería n más 1. Es lo mismo. ¿Y esto qué te da? Bueno, esto te da esto por esto, te va a dar n por n, te va a dar n cuadrado. Y seguramente te va a dar algo que es n cuadrado. En realidad es n cuadrado más otra cosa. O dividido otra cosa. Es n sobre 2 al cuadrado. Sigue siendo n cuadrado. Pero la demostración que te tenés que aprender, digamos, es sumar los números del 1 al n. Esto es todo lo que tenés que saberte. Es esto. No te pedimos otra cosa más complicada. No sé. De última, si lo podés convencer a Mariano con la otra justificación, está perfecto. Pero a mí no me convence del todo. No sé si quedó más claro o quedó más oscuro, pero bueno. Vi que tenías otra duda además de esa. Sí, se entendió. Igual lo tengo que seguir repasando. Cualquier duda te vuelvo a comentar. Dale. Y la otra duda era es ajeno al parcial, y es que básicamente hoy me intenté meter a la plataforma de parciales Sí. y creo que me olvidé la clave. Sí. No sé por qué, me parece muy raro y no sé si es porque la tenía guardada en mi computadora que se había dañado. Entonces, la verdad no sé si tengo esta idea o es que por alguna razón habían cancelado todas las cuentas y había que volver a escribirse de nuevo para el parcial, no sé. No, es que... No, la clave debería ser la misma, pero si no te podés loguear, lo que tenés que hacer es mandarle un mensaje a Manuel. Listo, O mandarle un mensaje a Manuel o poner en el Slack un mensaje en general o lo que sea. Arrobalo a Manu para que te lea. Y creo que hay otros administradores, pero Manu es el que más maneja la cosa, como para que te resetee la clave o pida un blanqueo de clave. Perfecto. Esas eran todas mis consultas. Bueno,
Gracias. De nada. Recuperatorio por temas, sí, el recuperatorio es por temas. Por lo menos está previsto que sea así. No creo que cambie mucho de acá al viernes. ¿Vamos todos a final directo? No. Promocional sí va a haber. Ah, tengo entendido que sí. Vamos a ver. Déjame volver al cronograma. Cronograma. ¿Cuándo era el promocional? Ah, tenemos primer recuperatorio de parcial el viernes. No sé. Veo quejas del promocional. ¿Quejas? ¿Qué quejas? Sí, sí, por ahora va a ser por la página. A menos que nos vuelvan a cambiar el tema y la curricular o los consejeros o la facultad o no sé quién saque alguna otra resolución rara, va a seguir siendo por la página. En principio habían dicho que iba a ser por el campus, pero bueno, Manu lo está charlando ahí para que no nos obliguen a eso. Pero por ahora es todo por el campus. Por la página de Manu. Por favor, el campus no, sí, es lo mismo que digo yo. Bueno. Tienen hasta ahí 20 para sacar alguna otra consulta y 20 cortamos y ya está. ¿Puede ser que no me deje hacer free de const-char? Sí. Sí, porque es const, no puedes modificarlo y hacerle free es modificarlo. ¿Cómo liberar la memoria? Pero vos no tenés por qué... Sí, como dice Irina, podés castearlo. Pero vos no tenés por qué hacerlo const si es tuyo. Básicamente lo que digo es esto. No hace falta que acá tu clave sea const. Puede ser const y después tenés que castearlo como dice Irina. Pero digamos, esta clave ahora es tuya. Vos copiás la clave que te pasan y listo. Te la copias a un puntero que ahora sí el puntero es tuyo y sabes que lo podés modificar porque es tuyo. Pero si no, castealo. Si le haces const, ¿cómo lo inicializás? No sé, bueno, le haces un casteo cuando lo inicializás. Pasa que ella no lo estaba inicializando, estaba guardándose la copia. Lo que dijimos antes de guardarse la copia, bueno, eso no. Hacemos, duplicamos. Bueno, entonces lo damos por bueno. Ya está. Cualquier otra consulta que les surja, mandan al Slack. Preferiblemente no todos a último momento. Así que si les van surgiendo a lo largo de los días no hay problema. Si les surgen todos juntos, generalmente tienen esa tendencia de que me llegan un montón de consultas una hora antes de la clase, poner algo así, como que se ponen todos de acuerdo y mandan todos juntos. Intenten mandar a lo largo de los... Igual yo sé que tienen otros exámenes, tienen que estudiar para álgebra, para química, para física. Pero bueno, si pueden hacer que no se nos junten todas las consultas al mismo tiempo, va a ser lo mejor para todos. Como siempre, el Slack siempre está disponible. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos viendo por el Slack. Que tengan buen resto de la semana. Nos vemos el viernes en el recuperatorio, los que nos tengamos que ver. Y los que no, nos veremos en otra oportunidad.